Bueno, ¿Qué letra? soy un celoso. ¿Compulsivo? Y la verdad, los celos es que jugaste una final con Barcelona y yo no. No, No la bueno. jugó él. De algún- separen, háganse ver. Vos me Juli, entendés, la Claudio. háganse ver. Sí, No ¿cómo puedo no la creer lo jugó? que decís. Háganse Sí, ver. no le faltes el respeto, él la jugó. La jugó. ¿Cómo no la va a jugar? Él la jugó. Dale, dale, comiendo Igual, salame. Sí. te quiero decir algo. Subeldía es un técnico que nos une. Subeldía nos une. Y... Después, nada. Yo cuando era chico era de Atlanta, no sé si te acordás. No, eso no me lo digas más. De verdad no me lo digas más. Basta, che. No sé Bueno. cómo me reputean los bohemios. Y claro. Pero no claro, soy porque un... no tenemos hinchas para tirar al cielo tampoco. No, pero yo lo sigo... Ya Ya está. está. Ya está. L de lobo, dicen también. El lobo del es gimnasio. cierto. Sí, pero o sea, el lobo es muchas cosas, ¿no? Va, no seas así. Empecemos, dale, bueno, empecemos con una. el... Mirá, me traje No. un listado, pero voy a Sí. hablar de lo que pide la Sí. gente. Vamos Y de con la eso- L. No, quiero que me vamos digan con- populista, No, demagogo. yo quiero que hables de lo que querés hablar vos. Con la L, dale. L. L, lenguaje. Lenguaje. Ujú. Interesante Sí. por muchas cosas. Primero porque tenemos una forma de pensar el lenguaje que me parece interesantísima de construir. O sea, Ujú. pelearnos. O sea, ¿cuál es la concepción tradicional que tenemos del lenguaje? Que el lenguaje viene a ser como un medio. Ujú. O sea, como si, ponele, en nuestro interior hay pensamientos y luego tenemos que expresar esos pensamientos en el lenguaje. El lenguaje Ujú. vendría a ser como una especie de... Ya si digo traducción, la cago, porque traducción ya supone como una modificación. Te diría Ujú. que el lenguaje es más bien un medio que logra poner afuera lo que nuestro pensamiento piensa. Muchas veces hay traducción también, ¿no? Porque queremos decir algo y por alguna razón Sí. no lo decimos así, entonces lo, Lo editamos. lo editamos un poquito. Te diría que más que muchas veces, Casi siempre. claro, vamos a apuntar a eso, Sí. a que siempre, Ujú. en definitiva, hay una tergiversación de lo que decimos y la verdad, en algún lado se cae lo que queremos decir frente a lo que finalmente decimos. O sea, Ujú. yo no creo que nadie en su sano juicio pueda afirmar con 100% de certeza que todo lo que dice representa todo lo que piensa. Mentiroso, mentiroso. Está buena esa película. Genial. Sí, un Amo poco Jim eso, y Carrey. a veces no somos capaces de decir todo lo que pensamos. Y no hace falta. Y no hace falta también. No hace falta. Mira, las dos cosas. El no somos capaces tiende más a una lectura psicoanalítica. O sea, no dominamos nuestro propio lenguaje. Como dice por ahí una frase famosa de William Burroughs, Ujú. un poeta... Burroughs. un Sí. poeta un poco... Maldito. Sí, Un sí. poco. Beatnik, ¿no? Ajá, Este, sí. Del él, cuarto B. Padre de Bukowski. Él No, padre decía- no, hermano mayor de Bukowski. él decía, y que después canta Laurie Anderson, un Ajá. famoso tema, la tenés a Laurie Sí, Anderson, sí, la mujer de de Lou Reed. de Lou Reed. Sí. Lo que hace, Sí. William Burroughs es decir, el lenguaje es un virus. Ujú. Un virus, ¿por qué? Porque nosotros creemos que hablamos el lenguaje, Ujú. que lo hablamos a nuestra voluntad y arbitrio, que decidimos lo que hablamos cuando hablamos, y William Burroughs, para joder, ¿no? Pero para hacernos pensar, dice, en realidad el lenguaje viene, toma nuestros cuerpos y nos habla para él reproducirse. Mirá qué interesante vuelta. ¿Por qué dice esto? Porque cuando uno se pone a pensar cuánto dominio tenemos de nuestra propia lengua, empieza a tambalear un poco todo. Vos fíjate, ninguna palabra la elegís. Sí, O sea, elegís no. que una palabra por otra. No, el Cuando- sentido de las palabras. Ah, no. Las palabras te exceden. Sí, El sí, sentido sí. de las palabras te exceden. Sí. Vos querés llamar... Las mi- palabras ya están inventadas, eso querés decir. Los significados también. Vos podés elegir cuál usar. Bien. Pero, Pero pará, porque transformamos los significados. Mm, en el lenguaje sí. callejero. Estoy Estoy de todos los quemado, días. recién Matías entendió que estaba cansado. No, le decíamos quemado de quemarse. Me encantó. Esa polisemia, del Epa. lenguaje Sí. tiene, digamos, una historia que se va dando, donde lentamente las culturas van transformando el lenguaje hasta ahí. Claro, Sí, pero o sea, no somos nosotros. Está bien lo que decís. bien. Sí. Ahora, todas las palabras nos exceden. La mesa ya era la mesa, Sí, Ujú. la silla ya era la silla, el micrófono ya era el micrófono. sí, ¿Está bien? sí. Bien, entonces vos decís, Juli, sin embargo elegimos qué palabra usar. Ahora fíjate, ¿cómo combinás esas palabras que vos se supone que elegís usar? Ujú. Tampoco lo elegís vos. Hay algo que se llama gramática. La gramática la tenés instaladísima, ¿eh? Mm. O sea, nadie viola las leyes de la gramática. Es una Sí, institución. Si las violás es un error, en realidad. Si las violás es un error que es la mejor manera
de funcionamiento de una institución. Digo, ojalá muchos sistemas legales Ujú. funcionaran como la gramática, donde no hace falta ni siquiera la policía, porque vos hablas mal y te sentís un pelotudo y directamente es como que te autoflagelás, digamos. La disciplina en el uso de la gramática no necesita ni siquiera de vigías. Claro. Ujú. De hecho, de chiquitos hablamos mal, utilizamos mal las palabras, nos equivocamos con algunas letras y eso es gracioso. A los adultos les causa gracia. Hasta y una después- etapa. Claro, después te domesticás. Vos no lo sostenés. Yo a mi a hijo mis hijos menor no los corrijo yo. yo tam- yo Ah, tam- No, Es lo lindo gracioso eso. es eso, además. Cero- ¿Qué voy a pero- estar a los 3 años marcándole? Pero ¿sabes qué me pasa en casa? Que de repente viene un amigo, Ujú. entonces mi hijo habla mal, Sí. que es como a mí me encanta y nos Sí, amamos sí, en sí. ese mal habla, Ajá. y el amigo le dice, no, pero estás hablando mal. No, pero tu amigo no Mm. entiende nada. Bueno, ¿qué crees que haga? Entonces, Ah, el amigo de él. Se o va- el- lo va educando el el amigo. amigo de mi hijo Ah. lo Claro. educa. Cambialos sí. de amigos. Sí. No, pero ¿sabes qué Sí. hacemos nosotros en casa? ¿Qué? Le dijimos a nuestro hijo menor que en realidad se habla de... Tremendo. Uh, Se habla de tenedor. dos maneras. No, No, eso no. No te rías. No Estás te maleducando a rías. tu hijo. No está bien eso. Pero pará, o sea, si abrís... Esta es la teoría del salamín. A ver. Me gusta, ya como Abrís empieza. el salamín, cortás y le das a fondo, ¿viste? Ujú. No hay medias tintas con el Ah. salamín. Entonces, si vamos a romper el lenguaje, lo rompemos. Es la ley Nos del llevamos salamín. a todos Entonces puestos. le decís a tu pobre hijo que hay dos maneras de hablar. Y mi hijo le dice a su amigo, mirá, acá en casa se puede también. decimos así, Ajá. afuera hablamos de otra manera. Eso me gusta. Pero bueno, Me gusta porque todos crecimos con que la ley eran nuestros padres. Hasta que salimos a la calle, Sí. ¿no? total. Pero, y en Entonces este tu hijo caso, va a decir, cuando salga a la calle, va a decir, bueno, mis hijos serán Sí. especiales. Mi hijo usaba pelo largo, hacía radio, teatro, hablando de Nietzsche, qué sé yo. No pobre, sé cómo me está voy a ganar. recontrapodrido Pero bueno, de la se ganó pelota. la vida con eso. La verdad es un Sí. genio, te va a admirar por eso. Me Sí. paga los juguetes. Igual Claro. es interesante, digamos, cómo la gramática conforma un sistema legal que nos antecede y nos obliga, ¿no? Ujú. Nietzsche, ya que lo nombró acá el amigo, Sí. Sí. decía, nos creemos libres porque nos hemos liberado de Dios, pero todavía somos esclavos de la gramática. Muy bien. La tengo que Ah, nombrar, qué esta bien. frase Sí, está famosa muy de, bien. de Nietzsche, porque la gramática nos condiciona en la forma de combinar el lenguaje y eso también genera formas de pensar la realidad. Y ahora voy a dar vuelta a todo. Igual, ok, a eso iba. Porque Yo también es lindo el lenguaje, es lindo hablar. Nosotros acá somos obsesivos de las palabras, nos causan gracia algunas Nos gusta palabras. sacarles el sentido. Sí, no es lo mismo decir, estoy buscando dos sinónimos. Decir remero, camiseta. O sea, Decir qué linda vos canción no que tenés, mira, A ver. vos que laburás como yo y como Juli con las palabras, Sí. ¿no tenés a veces la sensación de que, usas te las mismas. alcanzan. no, al revés, que todo es verso? No, A eso ver. lo tenés que tener vos. No, para ¿por qué? empezar. Filosofía, dale. No, está bien, todo. Sí, todo. Filosofía ni hablar. ¿Pero qué Yo querés me hago decir con cargo. ¿Qué eso? quieres decir? Nada, como que vos decís son lindas las palabras, está bien, pero no deja, digo, en el fondo no deja de ser un juego Sí. de palabras ¿Y que qué tiene de combinás. malo? No, lo que tiene de malo sería que sin embargo el lenguaje se nos presenta como que está representando a la realidad. O sea, con lo que se pelea la filosofía es con la idea de que el lenguaje transparenta la realidad. Entonces la pregunta, te armo el dilema. El dilema Sí. es, ¿las palabras hablan de las cosas? ¿Las reflejan, las transparentan? O- ¿O las palabras en su combinatoria construyen una realidad? Entonces depende de cómo hablas, Mm. y terminás sí. Sí, eso construyendo sí. un sentido Sí. del mundo, Sí. No es ¿no? lo mismo un- Digo, no es lo mismo la Ujú, palabra. Una taza de té. Exacto. No, pero explicar No, está bien, bien. las cosas, contar bien las cosas, hablar de tus proyectos. Puedo Y- tener el mejor y proyecto sí. del mundo, no sé expresarme. ¿Y qué palabras elegís también? No solo es explicatorio, hay un problema más de fondo, más antropológico, si querés. Mira, hay un famoso caso que creo que una vez lo trabajamos acá, que es que en Groenlandia los esquimales tienen 22 palabras diferentes para el color blanco. Buah. Muy guay. Bueno, Dice, porque es pará, todo blanco, ya pará. tenés Sí. razón. te tenés Para que- nosotros, yo te digo, yo tuve la experiencia, yo vi ese Sí. libro, esa etnografía, los 22 blancos, vos lo ves, son todos iguales. Claro. Y vos decís, Claro. es blanco. Ujú. Y Bueno, lo- las pinturerías son así, ¿eh? Sí. Para un bar tenés Bueno, verde, sí, blan- limón, sí. verde... Blanco perfumo, sí, blanco esto. pero hay un condicionamiento del lenguaje ahí. Loco Gatti. sobre lo que, sobre lo que Sí. terminas viendo. Y digo algo peor con respecto a la gramática. Te hago una pregunta, contéstame rápido. ¿Eh? Sí. ¿Vos qué haces? Rápido. Sí. Va, vos también podés, Julio. Sí, sí, sí. ¿Qué haces primero? ¿Pensás y después hablás? Mm. ¿O hablás y después pensás? Yo estoy hablando y pensando después y no me va muy bien. Yo creo que al mismo tiempo, pero seguramente no.
Pero viste Yo creo que pienso un ratitito antes. Mm. A veces, pero qué lindo Sí. cuando hablas primero. Hablas Qué primero. lindo cuando hablas. Cuando Más vale se te pedir ocurre perdón que primero. permiso, ¿no? Sí. Dijo. Seba, Mago vos, siguiente. vos realmente, Así. ¿vos realmente creés que esto que acabas de decir lo pensaste primero y después lo dijiste? No sé. No, No, no lo pensó, es como el embrague. No lo pensé. nadie piensa lo que dice. Y cuando pensás un poco y lo decís, las palabras siempre te faltan. Al revés. Sí. Porque decís, ay, mira todo lo que pensé, y las palabras siempre son, las palabras son económicas. Fíjate, ¿por qué económicas? Porque las palabras reducen el sentido. Ujú. Las palabras buscan siempre la síntesis. Vos tenés una palabra, silla, Sí. para los 3 objetos en los que estamos sentados. Y Pero, si no, ¿cómo haríamos? y sería un quilombo. ¿No es mejor este sistema entonces? Yo creo que no. ¿Por qué ¿Y no? qué preferís? No Si sé qué, no, se no es que, no que se prefiero. entiende. Digo, No, no. yo digo, no. este sistema, a mí lo Sí. que me molesta es que este sistema del lenguaje se presenta como si fuese transparente, como ¿Quién si lo fuese ¿Quién lo Sí. dice? cualquier curso de lingüística. Déjate de joder. No. Por favor, No. vos decís que nosotros Sí. pensamos que cuando hablamos no estamos mientras hablamos representando las cosas que queremos decir. Pero eso es Sí. otra Sí. cosa. Eso Sí, es otra a cosa. ver. Yo digo, son lindas las palabras, es lindo Son expresarse. hermosas. Es lindo hablar. Y vos decís que es un sistema que nos encierra, no es Sí. natural, es artificial, querés decir todo eso. Sí. ¿Y cuál sería si no es este? Es que no, ¿Qué solución justamente. nos El lenguaje traes? corporal, todos en bolas, epicuro, todo lo que le gusta a él. Claro. Inventate un lenguaje que gana las elecciones, te diría la Claro. presidenta. Escúchenme, Sí. qué pena que solo piensen cuando Ajá. se hace un cuestionamiento a algo que hay Sí. que traer una solución. No. Digamos- Qué pena que vos pienses que cuando haces un cuestionamiento Sí. solo hay que escucharte y no se te puede interpelar. No, pero no Sí. sé. Vos No nos haceme- querés dejar disfrutar del lenguaje, querés que nos enojemos Claro. con él. A mí me encanta. Yo creo que disfrutaríamos más del lenguaje si entendiéramos que el lenguaje no habla de las cosas, sino que habla de más lenguaje. Que las Es palabras probable. hablan de... Gracias. Claro. Las palabras hablan de más Me palabras. parece que tu Sí. Se decepción... encierran sobre sí mismas. Ujú. El Ajá. problema es que después alguien dice una palabra y cree que con esa palabra expresa algo. Por ejemplo, la palabra Sí. amor o te quiero, y uno se queda esperando que al otro le pase algo cuando está resumiendo, sintetizando en 2 palabras pedorrísimas, remanidas, Sí. que en la historia de la humanidad ha utilizado medio planeta Sí. Ujú. para decirte el sentimiento más sublime que se supone que una persona puede decir. Yo, si alguien a mí me dice te quiero, lo miro y le digo, me estás cagando. Claro, decir florero o Que cualquier sé, cosa. bueno, o sea, entiendo que hay algo mucho más profundo que te está pasando. Que no tiene palabras, no tiene, por eso tantas Exacto. canciones Que el dicen que lenguaje no se puede incorrecto. describir lo que Entonces- siento, no tengo palabras. Entonces no le echo la culpa a las palabras. Claro, Y las de hecho, palabras. Le echo la culpa a la humanidad. Las palabras te dan todo esto. Dice, bueno, si no podés, no podés. Pero Claro. sí, para, Hay cierto una- momento, para eso está el abrazo, está el beso, está hacer el amor. o podés inventar cagarse a otro. trompadas. Como los esquimales, podés inventar otro y para vos Sí. te amo sea Chicos, pero no alcanza. Cuchuluqui. Bueno, Tenemos, me parece tu decepción, ¿sabes dónde tenemos llega? todo el... Que nosotros tenemos una posición algo conservadora. Sí, que decimos, seguro. ¡Bravo! Nos Primero gusta, la nos salud. gusta este lenguaje. Nos gusta, nos, te nos gusta decíamos- este lenguaje. Y por otra parte, somos más cortos que vos intelectualmente. Sí. Es eso. Está Sí, Darío, está el filósofo Darío Sternreisberg, Sí. que nos trajo la letra L hoy a 1,5 metros. 7 de la tarde, 30 minutos, 15:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos en 1,5 metros con el filósofo Darío Sternreisberg, Me hablando de la L. Justo que tenemos a Lito Nevia en la tapa de Rolling Stone con L, Lito. Lito. Pero ¿qué te importa? Sí, no? yo tengo una libustrina en casero, Sí, pero no pasa nada. no podemos hablar No de pasa eso nada. tampoco. Me cuesta hoy, Bueno, me están hemos pegando, hablado me están de- pegando mucho. Hablamos del lenguaje, nos corremos del lenguaje y vamos a otra palabra con L. Sí. Filósofo querido. Quiero hablar de Martín Lutero. Ajá. ¿De qué te reís? Se ríe, como diciendo con estos dos boludos de hablar de esto. A Mirá esto cómo los tirar mato. margarita a los Los mato. chanchos Le acabo de en tirar 2 kriptonita a segundos. los dos Supermans. Lutero Martín. Sí. ¿Qué nos querés decir? No, Contanos simplemente... intimidades de él. Intimidades de Martín, de mi amigo Martín. Simplemente, digamos, entender algo que por ahí es muy reconocido, pero que a veces, a mí me pasa dando clases, que hay muchas veces como un reduccionismo muy importante en el mundo religioso. Ujú. Y entonces se generan sinonimias así sin... ¿Qué se generan? ¿Lo pensaste o lo dijiste sinónimo? Lo repensó. O te tomó Hoy a el cuerpo mañana la dijo, sinonimia. A los boludos hoy le digo Sí. sinonimia. Y les doy una contraseña de mail, porque es lo Te único que digo- van a hacer con eso. Te digo una que me quedó de antes, Mm. que además, primero, porque no le contestamos la pregunta, primero
hablamos y después pensamos, porque incluso cuando pensás para adentro, Sí. ya estás usando el lenguaje y la gramática. Porque pensás con palabras. Porque pensás con palabras. Claro. Entonces no pensás por vos mismo, Ajá. porque el lenguaje de algún modo te trasciende. Sí. O sea, hay una elección, pero también hay algo que te trasciende y que está ahí domesticando. Ahora nos sentimos invadidos. Me Y un encantó. poco sí. Por eso dice que es un virus Claro. y dice algo más William Burroughs. Sabe este El chabón, len- ¿eh? Mucho, sabía. Pará, El y lenguaje era un es- escritor, era alguien que vivía del lenguaje también. Claro. Perdón, y del Obvio. lenguaje. Es que yo creo que siempre las grandes revoluciones son desde Mm. adentro, no desde afuera. Mm. Son, Está im- muy bien lo que son decís. implosiones. Y con opiáceos ¿viste? estos hombres, ¿no? Ujú. También. ¿Qué? No, con, Sí, iba a decir sí, estoy opiáceos, de acuerdo yo no- con Julieta en eso. Sí. ¿No Sí. conocés la palabra iconopiacio? ¿No conoces Sí. opiáceos? Bueno, Sí. andá al Dale. diccionario. Bueno, perdón. Dale. ¿Qué es un diccionario sin un manual de domesticación Oh, de la raza dale, humana? déjate de dale. joder. Y el reloj es un esclavo, Dejate de y joder. todo, dale. Bueno, no usemos el lenguaje. Nada, no A ver, usemos ¿cómo nada. avanzamos? Dale, no uses el lenguaje. No. Dale, no lo uses. Uso el lenguaje ¿Qué contra hacemos sí en la mismo. radio? ¿Qué hacemos en la radio? Sentamos un ¿Qué esquimal hacemos? acá que diga 22 veces blanco. Dale, dejate de joder. Pero tendría su lenguaje. ¿Qué? No hay que tomarse las cosas tan en serio nada más. No, pero- Bueno. Hay que relajar un poco. Pero nos Bueno, venís a si poner lo nerviosos. tomáramos en joda nos diría, tómensela bien en serio. Bueno, ¿hablamos de Lutero o no? No, hablemos de otra cosa. Pedro, mira que me... Yo, una cosa sola de Sí. Lutero. Nada, entender que el cristianismo no es un movimiento homogéneo, Ujú. que al interior del cristianismo hay de todo, Sí. y que en general lo que siempre sucede es que uno suele meter todo en la misma bolsa, ¿no? Y entonces primero homologa, ¿puedo usar? Homologa. Sí, Claro. sí, sí. Homologa cristianismo con catolicismo. El Ujú. catolicismo es una corriente más al interior del cristianismo. Muy bien. Incluso en términos cuantitativos, no lo sé, no quiero decir boludeces, pero el protestantismo tiene una cantidad importante de creyentes, tanto como el catolicismo apostólico romano. Ujú. Bien. Lutero, quien fue alguien que en su momento, hace ya más de 500 años, generó un cisma, una reforma, y concibió la religión cristiana desde otro lugar. Nosotros estamos acostumbrados al catolicismo, que es mayoría en la Argentina, y muchas cuestiones que después circulan como, uy, mirá, los religiosos, los curas son célibes. Bueno, en el protestantismo no. Mm. Primero no son curas, son pastores, no son célibes, Bueno, se entonces está casan, bien. tienen hijos. Porque no los estás nombrando, si estamos Claro. nombrando los curas. Son pastores, no son curas. Nah, está bien, pero viste Ya sé lo que hay, decís. hay como un La autoridad, el imaginario, sacerdote. claro, y que queda puesto El ahí. padre. El Ajá. Papa, ¿no? El Mm. Papa como si fuese el representante de la grey cristiana. No, es de una parte del cristianismo. Hay, ¿Estás de acuerdo, Jirafa? o No sé. sí. Bien. No, Pero es muy importante que diga no sé, porque Sí, en esta sí, sí. Argentina pocos dicen. Hay que no sé. decir, yo Te no puedo ser, felicito, estoy no puedo ser orgulloso de vos. panelista. Estaría Estoy solita en un orgulloso de vos. banquito diciendo no sé. Bueno, antes para ser presidente de la Argentina había que ser católico, apostólico y romano. Sí. Ya no. Sí, tal cual. Ya no, pero Ya no. el país, según el artículo 2 de la Constitución, sigue siendo un país católico. Sí. Ujú. Eso sí. Pero o el sea, presidente puede, puede no no ser. jurar por Dios, por ejemplo. Sí. Ujú. Pero que el país siga siendo católico implica, entre otras cosas, que tal vez es lo más dilemático y lo más Ujú. complejo, que hay un importante subsidio por parte del Estado a la Iglesia Católica y Sí. no a otras religiones, ¿no? Ujú. Sí, igual instituciones escolares de otras religiones reciben subsidios también del Estado. ¿eh? Sí, sí, es cierto, pero ya no por obligación, me parece. Ok. En está cambio, bien. en este caso es una cuestión ya legal. Sí, es verdad que muchas veces se cuestiona el papel del Estado subsidiando a distintos sectores de la sociedad y no se cuestiona tanto este subsidio. Increíble, ¿no? Ujú. Bueno, sigo con la L. ¡Lenin! Sí. ¿Qué Les más? encanta, ¿no? Sí. Lenin. Lenin. ¿Quién es? ¿Lenin? Sí. Bueno, era el 8 de Vélez en los 70. No sé cómo Este- jugaba Lenin. Sí. Sí. Buen centro Haas. En la misma lógica con la que hablamos de... Hace mucho que no nombro personajes. Dale, pero te estamos dejando hablar. En la misma lógica con la que decimos que toda la religión no es lo mismo me parece importante en lo que es el mundo del marxismo, del comunismo, que casi De la siempre izquierda. es todo lo mismo. Bueno, una cosa es la lectura de Lenin, de Stalin. Marx. Ujú. La de Stalin no sé si fue una lectura, Ajá. fue casi una traición, diría, Sí. y me la banco, Ajá. porque lo que llevó a cabo era más un estadista, escribió algunos libros, pero no era, Lenin era un intelectual. Es alguien Pero me que- cago en Lenin. era alguien que pensó al marxismo y lo llevó muy relacionado a lo que era su concreción efectiva en la Unión Soviética. O sea, Lenin fue el que hace la Revolución Rusa, pero también reformula el marxismo situado 50 años después. Piensen que Marx muere y la primera revolución comunista pasan casi 40 años. El otro personaje emblemático de esta discusión es Trotsky. Ujú. Digamos, y son como líneas internas, viste que dicen que hay
más trotskistas que posturas, digamos, porque cada uno tiene como su propia posición. Después está la lectura guevarista, la lectura maoísta, ya tiré 4. Ujú. Fíjate, de lo que se llama el marxismo como algo general tenés guevarismo, maoísmo, o sea, Latinoamérica, Sí. China, leninismo, trotskismo. Nada, de nuevo, Sí, sí, ¿no? sí, acá en Cuando la se Argentina generaliza. siempre estamos acostumbrados a que Hablar- la izquierda Ujú. se Se, divide. se divide en 1000, pero uno sigue hablando de el comunismo, como Sí. si fuese lo mismo. Y hay diferencias radicales entre las posturas. Voy con otro término, locura. Locura. Bueno, hago una pregunta de rigor, Sí, acá pero ayúdenme. cualquier Sí. cosa que le digamos, Julieta, ya te lo advierto, Sí. nos va a decir que es todo lo contrario. Bueno, Pero pregunta. ¿Quién está hagamos lo loco? siguiente. Yo me comprometo a sostener lo que ustedes dicen. No, 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 queremos que no. fluya No, sí. Sé un natural. poco más libre, relajate. No. Sé libre, sé relajate. libre. Lo Quiero demás que no se- importa un Chicos, huepi. quiero que sean felices una Dale, vez, por favor. dale. A ver, ¿qué es la locura? ¿Es una patología? ¿Es un estado? ¿Es una enfermedad? No. Es, en términos fríos, es una patología. En términos fríos. Sí. Después, ¿a qué le decimos loco nosotros? Bueno, Sí, a usamos. Bielsa. a Bielsa le decimos loco. ¿Por qué? Ahí, a ver. ¿por Porque qué? actúa en algunos episodios, no según la norma, no según lo que está bien visto, lo que se debería hacer. Coincido con la jefa acá. Se corre. Yo también. Es un Seguimos, camino ¿no? Porque paralelo. tengo que No, ser, no, viste, es- condescendiente. No, No, para no, nada. por favor. Para mí, nos abrazamos siempre a la estadística. Ujú. Entonces, si 80 técnicos de fútbol visten de una manera, para dar indicaciones en el campo de juego son de una manera, eso es lo normal. Entonces Ujú. llega Bielsa, que te dije en jogging un mundial, y camina, viene de acá para allá, nos parece un loco. Sí. Abreu, la pica es un loco, porque nadie lo Muy hace. bien, jirafa. Qué bien. La gata la picó el otro día y no era. Nadie dice nadie- nada. Pero ya tiene apodo, por eso. Claro. Ya es gata. No, mira, yo lo que La creo. gata Fernández. Me parece que Sí. dieron en la tecla, Ajá. la tecla Farías, con este tema, que es que, digamos, lo que empieza siendo una patología termina siendo casi como perdón la palabra, ¿no? Pero Sí. como un dispositivo interpretativo de algo que excede a una enfermedad. Digo, vos la palabra loco la tomás del mundo, digamos, de la salud. Ok, pero después la utilizás A veces es como una virtud. para también. marcar. Sí. ¿Te parece? Sí, muchas veces La sí. idea de loco lindo. Locura total. Sí. Eh, Pero siempre te ponen como en un lugar de anomalía, ¿no? Ujú. Como que no seguís la norma, como que estás afuera de lo No, común. a Gatti ¿no? se le decía loco, pero como algo lindo. Como una que virtud. gustaba. Sí, decís. pero Sí. si se me vas a volver loco como algo También. negativo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién, primero, por qué a los locos se los encierra? Ujú. En términos patológicos, Bueno, digamos, pero eso ¿qué? nosotros no tenemos la respuesta. No, ¿eh? eso no, no. no No. importa. Acá Sí. hacemos preguntas. Va a haber un Bien. loco violento, Lo que un pasa loco... es que ustedes no soportan la pregunta, necesitan como conservadores productivistas que son, Ujú. que las preguntas tengan respuestas. Un Tienen que poquito. Una de animarse. 10 te pedimos, Chicos, una se de la 10. pasan, yo vengo cada 15 días, tienen 14 días y 2 horas para generar respuestas. Estoy de acuerdo con Me eso. gusta. Nosotros Pero- nos tenemos que mover de nuestro lugar de conservadores, de querer respuestas, y vos deberías moverte del tuyo, que es solo hacer preguntas y estar Es solo cómoda mover ahí. el piso del otro, Claro, y- por joder, porque a veces Sí, de y jodido por haber nada más. leído 10 libros más que nosotros, pensar que podés decir que hay que preguntar y que no, Sí. y quedarnos callados. Nos va a y no- discutir qué es la y no madre buscar también. respuestas. 10 libros de ¿Vos crees que tu filosofía. mamá es tu mamá? ¿Por qué pensás que 10 No, libros de mil, filosofía? mil, No, leíste mil, nosotros, seguro. Ya Yo no sabemos. leo otra cosa que no sea filosofía, soy un idiota de la No, filosofía. No, para no te nada. tires, ahora no te va a autoflageles Bueno, está para bien. estar en nuestro nivel. No, pero me parece que, quiero decir una cosita, loco, ahora Sí. en serio. Me parece que en la locura Ajá. se juega a nivel histórico Ujú. muchas de las discriminaciones y de los ordenamientos sociales que necesitan que haya alguien a encerrar Sí, o como- medicar. o medicar, el medicamento, ¿no? El tema del Sí. medicar, de la farmacología puesta en el loco, ¿Y porque quién es alguien- decide a quién encerramos y a quién medicamos? ¿Quién decide? El psiquiatra. Bien, o sea, hay una comunidad científica, Ujú. que es la medicina, Ujú. Los mismos que dicen llamémoslo que Dios no existe, que venimos... en términos amplios, que toma una decisión acerca de cuándo algo es patológico y cuándo no. Yo Ujú. quiero dar un único dato. A lo largo de la historia de la medicina, quien se consideró loco fue cambiando permanentemente. Claro. O sea que en virtud de esos cambios podemos decir que todos los encierros fueron injustos, porque Ujú. depende de la época que vos tomes de lo que se considera un loco y un normal, entonces te toca estar adentro o estar afuera.
La teoría del chivo expiatorio para mí es clave. O sea, siempre hace falta que haya alguien Ujú. a quien encerrar para uno sentirse libre. Y con esto me meto en el otro tema que tengo con la L, que es la ley. Ujú. Pensé que la libertad. Es un grupo chileno la ley. También. La libertad también. Pero Ujú. empecemos por la ley, digamos. La ley tiene un desarrollo muy parecido a lo que estamos hablando. Y me voy a animar a hablar A en ver. contra de la ley. Ustedes, como Ujú. conservadores que Sí, son, van te a vamos salir a a traer. aferrarse. Sí. Ay, ¿cómo Sí. sería? Si no hay ley, Pero ¿qué por lo menos sería? somos más- Anarquía. Por lo menos somos más coherentes, porque vos estás en contra de la ley y no Sí. podés salir de ella. ¿Quién dijo que la coherencia es un valor? Yo no dije que era un valor, ¿Y dije por qué que decís, somos más por lo coherentes. menos somos más? Bueno, Por lo- estoy mostrando una diferencia solamente. ¿Por qué es bueno ser coherente? Yo no dije que era bueno, dije por lo menos nosotros somos coherentes, vos no. Ok, escúchame, es bueno ser coherente. Me parece que sos más infeliz, porque vos estás diciendo, Sí. soy un loco que no respeto la ley y me meto contra la ley, sin embargo vivís abrazada a ella. Sí. Soy- Porque si está todo mal, sos infeliz vos. Claro. Y nosotros, conservadores y todos, somos muy Ajá. felices. Un conservador siempre es más feliz que un... ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te ¿Ves dijo que te Dice da eso? Arauz que vuelta? sí. ¡Te da vuelta! O Porque sea, no soy tomás- coherente, por eso. Sí, Tomás lo peor Ajá. de esto. Bueno, sí, ¿de qué hablamos? De la ley. la ley. Nada, a ver, en esa misma lógica, lo legal Lole. necesita de la existencia de lo ilegal para Ujú. delimitar. Así Claro. todo. Entonces, así todo. Mm. Pero acá hay algo peor, ¿Qué hay? porque la ley que se supone que viene a ordenar, Ujú. Ujú. necesita que haya desorden para seguir ordenando. Claro. Con lo cual lo peor que le puede pasar a la ley Ujú. es que todo funcione de acuerdo a la ley. Pero entonces los médicos necesitan todo, los Sí, las enfermos, casas velatorias necesitan muertos. todo sí, necesitan. todo. No es La- lo mismo. Los Y- mecánicos ¿cómo puede- y la siempre a filosofía- Miguelito para que te Y arregle la la filosofía rueda. Siempre necesita de la necesita- angustia para Sí. existir. Los No, que la inventan los- filosofía ma- necesita de dos conservadores como ustedes Ah, para poder Siembran ejercerse. piojos en la puerta de las Muy escuelas bien. para Y acá nos venderte vas a tener. el Es el matapiojos. filósofo Darío Stanreisberg, aquí en Metro y Medio. Gracias por haber venido. Viene la M en la próxima. Uy, qué miedo. Miedo, Mamá. miedo. Mamá. Uy, mamá. 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 Mamá y ya miedo, está. dijeron. Sí. Moe, Larry, Muerte. Curly. Sí. Vamos No, con la muerte. muerte a full. Sí. Pero si Ay, no no, hablas- los conservadores dicen que no hay que Yo hablar no de la quiero- muerte. ¿Quién nombró primero la muerte? ¿Vos, Vos. o yo? Vos. Me cagaste.